Bueno, al Senado fue despachado ya el proyecto de salario mínimo luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa en general y en particular. El texto legal que llegó al Congreso con un acuerdo previo entre la CUT y el gobierno recibió algunas críticas de la oposición por, según ellos, no considerar la desaceleración a la que está sometida la economía local. Queremos conversar más al respecto. Para eso nos acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenos días. Mirando las noticias, por un lado TNN Chile, por supuesto. Tú decías que iban a cortar los tiempos, que iban a ir por otro rumbo. Mensaje al gobierno, que sigamos por el rumbo que lo dijimos en el programa presidencial de la presidenta Bachelet. ¿Y se está desviando el gobierno? De repente, ya. Y segundo, alza de las ISAPRE, alza de las bencinas, no voy a seguir con todas las alzas, o sea, alza la inflación, o sea, todo sube, entonces el rumbo hay que seguirlo en la misma condición. Hablemos del alza del sueldo mínimo. Oiga, diputado, ¿pero se está desviando el gobierno, cree usted? Yo creo que los lobbies en este país son demasiado poderosos, ¿ya? Y uno lo siente. Ajá. La reforma tributaria ahí en el Senado, ya empezamos a ver que por aquí, que por allá, cuando dijimos esto no se toca, y yo espero que no se toque, porque esto vuelve a la Cámara de Diputados. Ya conversaba ayer con el ministro de Hacienda aprovechando esto. Entonces hay algunos senadores, por ahí algunos que empiezan a abrir flancos, también los ajustes de clase media, los ajustes, por ejemplo, en el mundo rural, la renta presunta, el mundo agrícola, esas cosas hay que verlas, retocarlas. La renta atribuida, la vivienda, el IVA en la vivienda, que es muy bajo, ¿no es cierto? La segunda casa, en fin, el impuesto de timbre estampilla, que podemos hacerlo diferenciado. Pero hacer un futito o hacer una renta atribuidita, vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Porque nosotros no estamos obligados en la Cámara de Diputados a hacer lo que hace el Senado. El día lunes quedamos diputado, de cuando usted dice vamos a tener problemas, a mí me suena como una amenaza eso. No, esa... A ver. Le digo lo que me suena. Si a mí mi jefe me dice o mi compañero me dice, mira, Paola, vamos a tener problemas, churra. O sea, ¿Qué cree que le ¿usted diga? prefiere que le manden un recadito por el lado? No, yo no prefiero. Con su amiga Josefina, yo no prefiero dile nada. que tenga cuidado. No, yo le digo que a mí, si alguien me dice, yo le digo que los vamos a tener problemas, eso es lo que estamos no diciendo. Es una expresión amigable y democrática, me parece a mí. Ahora, yo no soy usted. No lo es, por eso estoy diciendo, el rumbo del gobierno va para allá, ¿no es cierto? Ya acotamos un grupo, el corazón de la reforma tributaria no se toca, el acuerdo que hay. El día lunes el ministro de Hacienda nos va a presentar, donde trabajamos senadores de la Comisión de Hacienda, diputados de la Comisión de Hacienda, la nueva mayoría, ahí hacemos el acuerdo y ahí vamos a ver los cambios. Pero si hay cambios donde el lobby, que es lo que estábamos viendo aquí, que pueden cambiar los rumbos, ¿no es cierto?, es más allá de lo lógico necesario de lo que el país necesita, que son recursos para financiar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, la salud, la educación y la regionalización, evidentemente que no es una amenaza, franco y directo, mi voto no está disponible, más claro imposible. Bueno, diputado, vamos al tema que nos convocaba, al salario mínimo, que ya fue despachado por la Comisión de Hacienda. Llegó bien cocinado, digamos, el proyecto, ¿no? ¿No tenía mucho margen o sí hay espacio para hacerle algunos cambios a este acuerdo con la CUT? A ver, usted ya quiere que... Yo al menos creo en el Parlamento. Es una institución independiente, si nos eligen es para eso. Todo lo que converse los ejecutivos, en este mismo caso, ¿no es cierto?, que estamos viendo con los transportistas, ya con otros sindicalistas, CODEL, con los portuarios, ayer estuve con los portuarios, jaleo ahí, tampoco les están cumpliendo, sus secretarios únicos tampoco les están cumpliendo ya con las cuotas. Entonces, en esas circunstancias conversen y vean, pero si viene un proyecto de ley, para eso está el Parlamento. Pero en este caso parece que vino como... Llegó un acuerdo que me parece bien. ¿Cuántos años peleando porque nos acercáramos a los 2.50? Sí. Logramos que este ministro de Hacienda bien, este ministro bien, la ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, en sentido de fijar fecha y clarito. Pero luego de eso, uno puede en el Congreso, ¿no es cierto?, hacer sus visiones. Por ejemplo, se dice que el enero del próximo año, junio del próximo año, 241.000 pesos. Sí. Y que en enero, escalón, 250.000. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la inflación es muy alta de aquí a allá? O sea, esa cifra se queda descompensada. Claro. ¿Habría que dejarlo en UF? ¿Qué pasa si hay una crisis? ¿Y qué pasa si nos va bien? Soy de los que creen que al país le va bien. Y esto lo vamos a ver en un año más aquí mismo. Vamos a empezar a mejorar a partir del segundo semestre. El próximo año ya vamos a recuperar el ritmo. Todas estas cosas van a pasar. ¿Qué pasa si el país vuelve a retomar su línea? A lo mejor es poco.
Entonces, A lo mejor puede ONUF, ser 270, dice usted. Bueno, mire, usted debería estar legislando. A mí no se me ocurrió ayer cuando hice la indicación, pero yo creo que le puse una palabrita que era mínimo 241, mínimo 250. Y eso me permite, de acuerdo a las circunstancias, jugar. Además de eso, ¿qué es lo que hay en el protocolo? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Una cosa es la plata, está bien, pero en una serie de situaciones como esta, el derecho a huelga, hoy día no se puede hacer, o por la presión de los empleadores o porque contratan reemplazantes. Entonces, clarifiquemos eso. Salario diferenciado, lo hablaba con el diputado Morano, Punta Arenas, con el diputado Fuente, no sé, el diputado Flores de esa zona, en el norte Yasna Proboste, el diputado Arriagada, en fin, tenemos realidades distintas, como la benzina. En mi zona estaba a 9.40, así que Sepco, Cipco, Sosco, Mesco, Sofuco, otra cosa, 9.40, y en otro lado estaba 8.70, 8.80. A 1.000 llegó en la región de los lagos ya. Entonces, somos todos los chilenos igual, entiendo que hay transporte, pero pongamos. Diputado, y estas inquietudes suyas, en este caso, por ejemplo, ¿hay espacio en este proyecto que les llegó tan cerradito este paquete? ¿Hay espacio para introducir aquellas cosas que queden de alguna manera amarradas y no quede por un lado la plata y por otro lado estas reformas que son, digamos, que no tienen que ver con números, sino con otras cosas? Ese punto, una cosa bien hecha, yo felicité a los ministros, a Bárbara Figueroa, es un adelanto. Pero cuando queden papeles fuera de Congreso, nada garantiza. Y si cambian los ministros, ¿y por qué no queda dentro? La vida, ¿no es cierto?, los dirigentes. Entonces yo decía, ¿por qué esta garantía? El ministro dijo, ok, vamos a estudiar un salario regionalizado. Por ejemplo, ¿debe ser el salario igual para todos o el adulto mayor que trabaja y va a tener un pequeño adicional? O aquellas personas que tienen problemas con las capacidades, por ejemplo, o sea, o que están Tú puedes ver una cosa, me dijo el ministro, lo vamos a ver, pero no queda en la ley. Queda en un acuerdo, en un abracémonos y viva la revolución. Y si mañana lo cumplen, ¿tú cómo lo haces cumplir? Eso me hubiera gustado que hubiera quedado en la ley, pero no, o lo aprueban o no lo aprueban. Incluso se enojan algunos compañeros de uno, de la nueva mayoría, ya Pablo, vota y chao. Oye, pues si estamos aquí para debatir esto en buena. ¿Y por qué ya está listo el memo? ¿Por qué tanto apuro del ministro de Hacienda entonces? ¿O del gobierno? No sé. ¿Será que hay frenesí? Estoy recordando esa expresión, pero no, usted mismo lo que pasa es que yo creo que hacía muchos años, por lo menos en los últimos gobiernos, nunca habíamos llegado a acuerdo. Me acuerdo con el ex ministro Larraín, aquí mismo tuvimos, ¿no es cierto?, conversando el tema en marzo del año pasado, cuando yo le dije pongamos 210 y cerramos, y partió con 200, 204, 205, llegamos a julio, y al final fueron 211, hubiéramos cerrado más. Entonces, ahora se logró un éxito. Bien, están criticando a Bárbara. No, ella se la jugó bien, ¿no es cierto?, logró no solo salarios, sino todas estas otras cosas. Pero entonces como que tienen miedo, no vamos al Congreso, está cerradito, bajen la orden, vótenmelo todo. De hecho, lo votaron todos en la comisión, fueron todos a favor. Yo en la sala con algunos diputados, un artículo nos abstuvimos un poco para dejar esta señal de que el Parlamento también tiene derecho. No, ese es el piso. De ahí hacia arriba todavía tenemos acción. Ahora, desde la oposición criticaban que la CUT llegó rápidamente a un acuerdo, pese a no alcanzar los 250.000 pesos que le exigieron sí a la administración anterior, a Sebastián Piñera. Tanto le exigieron que hace 3 años, el 2012, la CUT decía que era impresentable que no se diera ese sueldo, lo que era cierto hace 3 años, era impresentable. Hoy no solamente presentable, sino que además se puede llegar en 3 escalones. ¿A qué atribuye usted esa flexibilidad que muestra ahora la CUT? Que también hay que ver un poco el juego que hacen los dirigentes, me parece adecuado. Antes era solo la cifra, vamos por ella. Pero ahora, si esto además hubiera quedado en la ley, lo importante no es la cifra, es todo esto que está, fiscalización. Pero si no están, yo miraba, ayer le preguntaba a la ministra del Trabajo, 1.200 casos, o sea, un 5% de lo que han revisado, no cumple con el salario mínimo. El tema, pues, diputados, que eso no quedó en la ley, quedó, como usted bien dice, ayer en la como mañana buenas intenciones. Cuando me iba a Valparaíso en la mañana a ver esto, pasé a echar benzina, el señor me dijo que bueno, apruebe el salario mínimo. Oiga, diputado Lorenzini, me dice, pero mire qué hora son, no sé, eran 6:45, turno de noche, me pagan lo mismo que el turno de día, si trabajo sábado y domingo me pagan lo mismo. Entonces, esas cosas, fiscalización, más sindicalización, potenciar, ¿no es cierto?, a las organizaciones sindicales de trabajadores, eso quizás yo comparto con la CUT, era más importante que 1.000 o 2.000 pesos más, pero no quedó, y ese es mi dolor, digamos, que yo creo en la ministra del Trabajo, en el ministro de Hacienda, pero claro, la vida es complicada. Diputado, se me da el tiempo, pero ahora uno analiza la mirada más general, con baja cifra de crecimiento, un desempleo que empieza a mostrar señales de que va a subir con el paso de los meses, una reforma tributaria además. Ahora se sube el salario mínimo, ¿no son las señales más correctas como para atraer inversión precisamente o estimular el crecimiento las que se están dando? Claro, pero si voy a estimular el crecimiento para que los 280.000 millones de dólares que están emposados por ahí, ¿no es cierto?, y que no han pagado impuestos, sigan creciendo, prefiero crecer un poquito menos, que la AFP, que la ISAPRE, que los bancos ganen un poquito menos, no los miles de millones de dólares, miles de millones que están ganando, ¿no es cierto?, a cambio de dar un poquito más de salario mínimo o un poco más de estabilidad. A cambio de que suba el desempleo también.
No, eso no va a subir. Las cifras de desempleo de Chile se manejan entre 5 y 6%. Acabo de estar con la OCDE, son las mejores de la OCDE. Tú tienes que tener, si el mundo también cambia un poquito. Pero las proyecciones que tenemos de aquí a 18 meses que el país recupera la actividad, aquí hay una presión psicológica, está bien. Se asusta el empresario, para sus inversiones, pero es que entonces no caminaríamos nunca. Y ese es el tema, o sea, al final, en algún minuto, y por eso que me gusta la presidenta Bachelet, que se atreve, da el paso adelante. Antes no lo damos, nuestro gobierno tampoco. Se asustaban los lobbies con mesura. Creo que es el minuto para dar el salto. Diputado, gracias por haber venido a CNN Chile. Que tenga un buen día. Buen día.